Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con María López Mayol, una experta en terapia asistida con caballos, con quien vamos a aprender sobre cómo las experiencias con caballos ayudan al desarrollo personal, ayudan también en sesiones grupales y actividades de team building. Veremos cómo las interacciones con caballos pueden transformar la vida de las personas, mejorar la comunicación y cohesión en equipos de trabajo y cómo pueden impactar positivamente en la salud mental y en el crecimiento personal. María además es autora de 3 libros, La mujer que aprende de los caballos, Lo que necesitas saber antes de tener un caballo y Vivir en modo caballo. Así que con María hablaremos de emprendimiento, de cómo cambiar de profesión, de caballos, por supuesto, y de su influencia para mejorar a las personas y a los equipos, terapias y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio y a tu vida personal. Así que saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de Innocabi. Hola María y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso y muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y poder charlar contigo, que tenía ganas. Muy bien, pues yo también, la verdad es que sí. Si te parece, María, cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí, luego entramos al detalle, eso, un poquito de tu trayectoria profesional, porque no desde siempre te has dedicado a esto, por lo que yo sé, así que y siempre me gusta conocer un poquito esos cambios y cómo se producen, así que cuéntanos brevemente y luego entramos más al detalle. Muy bien, pues yo soy hija de un pastor de ovejas y de una mujer que desde muy joven empezó a hacer pequeños comercios, a emprender con pequeños negocios. Mi madre siempre ha tenido una actitud muy emprendedora, mi padre era mucho más conservador, pero le encantaba la libertad, no le gustaba trabajar, digamos, por cuenta ajena, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que al final me ha ido haciendo que para mí la libertad sea una de las cosas más importantes y adaptar mi vida precisamente a mi forma de vida, en mi medio de ganarme la vida, a conseguir esa libertad de movimiento, de no tener jefes, de decidir yo lo que quiero y cómo lo quiero hacer. Y bueno, aunque estudié periodismo y estuve muchos años trabajando como periodista y como responsable de comunicación de entidades financieras y de sindicatos y de organismos, eso, sentía que estaba un poco a expensas de lo que decidían otros, ¿no? Y trabajando la marca de otros y la comunicación de otros. Y bueno, pues en momentos muy complicados de mi vida aparecieron los caballos y decidí irme con ellos. A grandes ¿Y, rasgos eso. ¿Y cuánto hace que aparecieron los caballos? A ver, en realidad los caballos a mí siempre me han gustado desde pequeña. Es de esas cosas que no sabes por qué, pero te atraen, ¿no? Yo recuerdo, lo cuento en el primer libro, que desde muy pequeñita yo veía un caballo, oía un caballo y salía corriendo para verlo, tocarlo y si iba alguien montado, pues que me subiera, ¿no? Pero te estoy hablando con 5 o 6 años. Yo tengo ese recuerdo. Pero la parte, digamos, que yo tomé conciencia de la importancia de los caballos, hubo 2 momentos. Uno, cuando tenía unos 14 años, cosas así, que yo iba a salir con un caballo, que era de mis hermanos, en un desfile de las fiestas del pueblo. Y en ese momento, mientras comíamos, el caballo estaba comiendo en un patio, en un corral, y en un momento determinado me llamó mi cuñada porque uno de mi sobrino, un sobrino mío que no tenía ni 2 años todavía, se había metido en el corral y estaba en ese momento debajo de las 4 patas del caballo tocándole la barriga. Y claro, además
este niño es un niño, es una persona, mi sobrino, tiene un síndrome, es un X frágil, que bueno, es un tipo de discapacidad que no es muy frecuente, no es muy conocida, pero para que la gente se haga una idea es parecido a como a un autismo. Tiene bastante puntos en común. Y bueno, el caso es que cuando yo entré, mi cuñada me llamó, yo entré, estaba literalmente el niño, como digo, debajo de la yegua, digo, si se mueve le puede hacer mucho daño. Y cuando me acerqué y saqué a mi sobrino de debajo de Estrella, recuerdo que la yegua, que estaba tan tranquila como si no hubiera nadie, estaba comiendo, giró la cabeza, lo olió así encima de su cabeza, lo respiró, resopló un poquito y siguió comiendo tan tranquila. Y yo ahí, ya te digo, yo tendría 14 años, pero dije, de alguna manera, este animal sabía que lo que tenía debajo era muy vulnerable y a la vez inofensivo. Porque yo lo que presentí sin saber, desde la ignorancia que era una adolescente, ¿no? Pero como que el caballo estaba respondiendo a esa energía. Y bueno, eso se me quedó ahí y luego con 20 y pico años, ya cuando terminé la carrera de periodismo, empecé a investigar porque, bueno, también empecé a hacer reportajes para televisión y surgió la oportunidad de visitar empresas ecuestres y hacer reportajes de las mismas. Y ahí fue cuando empecé a investigar con el tema de los caballos. Pero no fue hasta que yo lo viví en mis carnes, en una etapa en la que, como digo, estaba llevando la comunicación de una entidad financiera de las más importantes en aquel momento en España y bueno, que llega un momento de mucho estrés, de mucha presión, de mucho agobio, porque además era una entidad que terminó siendo intervenida por el Banco de España, entonces fueron momentos y meses de mucha tensión y mucha crispación. Y recuerdo de salir cada día del trabajo fatal, pero la mayoría de días incluso llorando, ¿no? Muy mal. Y en aquella época yo ya estaba, digamos, por las tardes y los fines de semana estaba colaborando con una finca que tenía muchos caballos y iba pues a estar con ellos, a entrenarlos, a domarlos y demás. Y entonces me daba cuenta que yo llegaba fatal y cuando llevaba un ratito con los caballos empezaba a sentirme bien. Empezaba a estar bien, a sentirme a gusto, a estar... se me quitaban todos los agobios, todos los estrés, toda la presión esa emocional, todas las ganas de quemar el mundo, ¿no? Y dije, jo, algo hay aquí que nos afecta, ¿eh? Algo hay en los caballos que nos mejora, que nos equilibra, ¿no? Que nos regula en cierto modo. Y ahí fue cuando empecé a investigar. Y bueno, pues efectivamente ya hay muchos estudios de universidades americanas e inglesas que avalan que la proximidad con los caballos, pues entre otras cosas, nos armonizan la frecuencia cardíaca, nos la regula y, por ejemplo, también pues cuando estamos muy nerviosos y estamos muy ansiosos, nos calman. Tienen digamos, ese efecto terapéutico. De hecho, siempre los caballos, o durante mucho tiempo, los caballos se asociaban a montar y a trabajos, ¿no? Como de carga y demás. Y hará como 30 o 40 años que empezó a conocerse el tema de la hipoterapia para personas, sobre todo con niños, pues con determinado tipo de trastornos y demás. Y ahí es donde se empezó a ver, digamos, ese efecto terapéutico del caballo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego eso se ha ido estudiando, se ha ido investigando más y se ha comprobado que ese efecto en realidad lo tiene con todas las personas. E incluso, pues eso, en Estados Unidos hubo ya emprendedores y empresas que empezaron a aplicarlo precisamente pues para mejorar el tema del emprendimiento y la gestión de empresas, porque te ayuda a tener mucha más claridad y serenidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de relacionarte con tu equipo, a la hora de desarrollar liderazgo. Y se empezó a eso, fue una persona que tenía caballos, que a la vez era empresaria, digamos la que empezó, y hizo como un experimento y vio que efectivamente tenía ese efecto. Y bueno, pues ya con el tiempo pues se fue, digamos, generando una formación que es el coaching asistido con caballos,
que luego ya pues se ha ido haciendo, hay gente pues que se especializa más en temas de familias, en temas de malos tratos, de relaciones y gente que se especializa más en líneas de empresa. Vale. ¿Y aquí hay tipos de caballos con los que va mejor la cosa? ¿O así como las personas somos cada uno de una madre y de un padre, ¿no? Y también hay personas a las que les gusta, les encantan los caballos como a ti, Ujú. o personas quizá más como yo, que me gusta verlos y tal, pero yo no me da por subirme encima ni de coña, pero sí que me gusta, o mi mujer que le encantan los caballos también y a mis hijos también. No sé si los caballos hay unos que son más sociables y que valen más para este tipo de terapias y tal, o no. Primero, una aclaración. En el tema del coaching con caballos, lo normal, desde luego es como yo lo hago y lo hacen la mayoría de compañeros, es que el caballo no se monte. O sea, no se necesita saber, primero, no se necesita saber nada de caballos y no se monta al caballo. Eso para empezar. Si se tiene miedo al caballo, hombre, si se tiene mucho pánico, habría que hacer alguna sesión individual para trabajar ese miedo. De hecho, yo es una de las cosas que más trabajo, el miedo en sus diferentes formatos. El miedo, por ejemplo, a hablar en público, el miedo a la exposición, el miedo a tomar decisiones, el miedo a asumir responsabilidades, el miedo en sus diferentes formatos y manifestaciones. Lo trabajo mucho porque yo una de las cosas que más trabajo precisamente es el tema de la comunicación no verbal, de la presencia, del carisma y del liderazgo aplicado a diferentes ámbitos, tanto a nivel, digamos, individual como a nivel grupal. Es, digamos, mi especialidad. Y en cuanto a los caballos, en principio sirve cualquier caballo, en principio, siempre y cuando no sean caballos que tengan comportamientos agresivos desde el punto de vista de que ataquen. He de decir que los caballos que tienen comportamientos agresivos, que atacan, no es normal, no es algo habitual. Y los que hay casi siempre suele ser como consecuencia de un mal manejo del ser humano. Es decir, un caballo, tú tienes la oportunidad de ir a un caballo que vive en la naturaleza, que toda su vida ha vivido en la naturaleza, y ese caballo nunca va a atacar a un ser humano si tiene salida, si tiene la oportunidad de irse. ¿Por qué? Porque precisamente esa es una de las cosas interesantes del coaching con caballos y de los caballos. Es que el caballo, normalmente se hacen las dinámicas, como digo, pie a tierra, con caballos que se les deja posibilidad de moverse, que estén sueltos, y el caballo por su naturaleza es un animal presa. ¿Qué quiere decir? Que es un animal herbívoro, sin cuernos, que normalmente es depredado por depredadores, lobos, y entre ellos su mayor depredador es el ser humano. Entonces, ellos instintivamente, cuando ven un ser humano, tienen más tendencia a huir, a alejarse, que a acercarse. Con lo cual es muy difícil que un caballo de entrada vaya a atacar. Un caballo que va a atacar es un caballo, como digo, que ha aprendido que esa es la mejor salida, es lo que mejor le funciona. Y si ha aprendido eso es porque ha habido un mal manejo previo por parte de las personas que lo hayan tenido. Entonces, evidentemente, ese tipo de caballos no se suelen emplear en este tipo de trabajo. Tampoco se suele usar, a no ser que sea uno solo, o sea, que esté él solo, sementales. Los sementales son caballos enteros, caballos que están, digamos, con sus testículos. ¿Por qué? Porque a nivel hormonal ellos son más protectores y si tú estás haciendo una dinámica en la que hay yeguas y hay caballos enteros y alguna de las yeguas está en celo y demás, sí que pueden haber movimientos un poco entre ellos, no que le vaya a hacer nada a la persona, pero sí que hay una energía más alta y más complicada de manejar. Entonces, en esos casos es conveniente que no haya. Es decir, o tienes al semental solo o tienes a caballos castrados y yeguas juntas, sin problemas. Pero fuera de esas excepciones, en principio da igual la raza. Y fíjate, una de las cosas interesantes del coaching con caballos y por las que yo también en su momento empecé a hacerlo es porque te permite trabajar con cualquier tipo de caballo desde el punto de vista de que da igual que sea un caballo cojo, que da igual que sea un caballo tuerto, que da igual que sea un caballo muy mayor. Es decir, en España
el caballo es uno de los animales que más se sacrifica y que más va a matadero. Se dice que se quiere mucho al caballo, en España hay mucha afición al caballo, pero también hay mucha mentalidad, que fue también una de las razones por las que yo empecé a escribir libros. Hay mucha mentalidad de cuando el caballo no lo puedo montar y no me es útil, me deshago de él, lo abandono o lo mando al matadero. ¿Por qué? Pues porque mantener un caballo es caro. Entonces, una de las cosas interesantes del coaching con caballos es que realmente puedes trabajar con cualquier caballo. Yo tengo caballos con los que he trabajado que tienen 30 y pico años, que no sirven para montar, que no son útiles para montar ni para otras muchas cosas, pero que para estar con ellos e interactuar con ellos es perfecto. O un caballo tuerto, porque además trabajas mucho el tema de los prejuicios, de las creencias, de los estereotipos. Es decir, a veces incluso trabajar con este tipo de caballos es interesante porque permite detectar muchas creencias en las personas que nos están complicando las relaciones, ¿no? Porque nos guiamos mucho por los estereotipos. Mira, ahora mismo, conforme te cuento esto, me acaba de venir que en una formación que impartí en la Universidad de Menéndez Pelayo, en Santander, fue un taller de verano de toda una semana. Recuerdo que hacíamos las prácticas por las tardes y, bueno, era un grupo que había gente de todo, ¿no? Había gente, recuerdo en los alumnos, había desde personas de 18 años hasta de 75. Gente que trabajaba con caballo y gente que no había visto un caballo en su vida. Y precisamente el taller era de cómo mejorar la comunicación, sobre todo la comunicación no verbal con caballos. Y recuerdo que a la hora de hacer las prácticas la hacíamos en un centro ecuestre y nos sacaron varios caballos y había caballos súper chulos, pero como el grupo era tan grande, faltaban caballos y nos sacaron también un par de burritos y un pony. Bien, pues de entrada todo el mundo se iba a los caballos más grandes, más guapos, que más llamaban la atención y nadie le hacía ni caso a los burros ni al pony. Era como bailo con eso. Y fue muy curioso porque los caballos que más les llamaban la atención eran los que les ponían más complicaciones a la hora de hacer las dinámicas. Les costaba mucho acercarse a ellos, los evitaban y demás. Y sin embargo, pues los burritos y el pony, digamos por eliminación, los últimos que llegaron, pues se fueron a ellos, ¿no? Y claro, esto entraron como muy fácil por su carácter, por la energía, por lo que fuera, entraron muy rápido a las dinámicas y las resolvían muy rápido los asistentes. Entonces fue muy curioso porque justo al día siguiente todo el mundo se fue a por los burros y a por el pony porque se vieron, vamos buscando lo fácil, ¿no? Pero de entrada era como, no, no, yo a lo guapo, a lo chulo, ¿sabes? Entonces era muy interesante desde el punto de vista de eso, de cómo nos dejamos llevar muchas veces por la apariencia, ¿no? Y es una de las cosas interesantes de los caballos, que ellos no se dejan llevar por la apariencia, se dejan llevar por nuestra energía, por lo que proyectamos. Y claro, a veces en según qué dinámicas de empresas te encuentras que puede llegar alguien que puede ser el CEO, el directivo de la empresa, pero tiene una energía como muy agresiva, muy eléctrica, ¿no? Y luego a lo mejor hay otra persona que es de recepción o que es mucho más suave y el caballo se va con la otra persona y claro, el CEO que es como el que quiere mandar y dirigir la dinámica, se ve que no, los caballos no responden y tiene que apoyarse en la otra persona. Este tipo de dinámicas, por ejemplo, son muy útiles pues para que la gente de una empresa, el equipo, vea que muchas veces dentro de su equipo, de su personal, tienen personas en puestos que las tienen encajonadas con unas funciones y podrían estar aprovechándolas para otras funciones más allá, ¿no? Es decir, oye, que estás desperdiciando a esta persona teniéndola solo para eso, porque tiene unas características, unas cualidades naturales e innatas que te serían muy útiles y muy provechosas si las pones en juego en otro departamento, ¿no? Entonces, son de estas cosas que da juego precisamente y que permite ver
las sesiones de coaching con caballos. Sí. Vale, ahora entramos a ver cómo son esas sesiones y bueno, ya has dado algunas pinceladas de qué cosas trabajáis, pero sí que me surgen un par de preguntas. Bueno, has comentado que también trabajas con caballos que no son tuyos, porque yo inicialmente pensaba que los caballos tenían que estar específicamente entrenados para esto, pero por lo que entiendo, vale cualquier caballo, incluso unos que te dejen si vas a no sé dónde a hacer una dinámica. Exacto, a priori yo cuando voy a trabajar siempre voy y veo los caballos con los que voy a trabajar, porque yo trabajo con mis caballos, pero trabajo también mucho con caballos, porque a veces pues trabajo, yo ahora mismo estoy aquí en Teruel, que me acabo de mudar, a un espacio natural donde los caballos los tengo totalmente libres, bueno, venir aquí ya, el simple hecho de estar aquí ya es una experiencia. Pero hay veces que efectivamente que voy a otros centros ecuestres, para universidades o para empresas, pero es más fácil que me traslade yo que se traslade todo en un grupo de una empresa, ¿no? Entonces, pues buscamos, o para cuando imparto también formación para institutos, para profesores de institutos y demás, igual, pues buscamos un centro ecuestre que tenga la instalación y los caballos para poder impartir la formación y me traslado yo. Entonces, lo importante, como digo, es básicamente que los caballos no tengan problemas de comportamiento agresivo. Yo, teniendo eso solucionado, en principio trabajo con cualquier caballo, que no sean enteros, por lo que les decía, por seguridad sobre todo de los participantes. Lo ideal es que los caballos tengan oportunidad de vivir juntos y sueltos, es decir, que puedan estar en prados o pados donde pasen mucho tiempo entre ellos y relacionándose con ellos y que no estén en cuadras, es decir, que no esté cada caballo en una cuadra y demás. Pero eso todavía es poco frecuente, es decir, es más común que ir a sitios donde tienen cada caballo en una cuadra que tenerlos sueltos y juntos. Se puede trabajar con los dos. Es mucho más, digamos, fácil, entre comillas, porque los caballos ya tienen lazos, ya tienen muchos más códigos, están más despiertos, en la palabra, que tienen sus sentidos muchos más activos y dan más juego. Pero en realidad se puede hacer con cualquier caballo en cualquier sitio, siempre y cuando los caballos estén, como digo, equilibrados mentalmente, sobre todo. Vale. Sí, ¿Vale? y supongo que las personas también, ¿no? Que estén algún... Es muy curioso porque hay veces que cuando las personas no están equilibradas y viene alguien, pues, recuerdo en una ocasión que en una sesión que vino una persona que había consumido algún tipo de sustancia y estaba con todo el subidón. Y fue muy curioso porque antes de llegar a empezar la sesión, o sea, vimos dos caballos que estaban como que no era normal, o sea, de estar tranquilos empezaron a tener un comportamiento muy anárquico y muy activo y claro, ahí es cuando dices tú, algo pasa aquí, ¿no? Y entonces efectivamente llegó una persona que entró a la pista, pues estaba muy descontrolada, ¿no? Y yo ya lo sabía, no sabía qué persona, pero cuando entré dije, vale, es esta, y ya entiendo por qué reaccionan así los caballos, ¿no? Porque, como digo, ellos funcionan mucho por lo que nosotros proyectamos y por lo que nosotros interiormente tenemos. Yo puedo intentar disimular, pero ellos lo ven. Mi frecuencia cardíaca, mi estado, si estoy nervioso, si estoy agitada, si estoy... Entonces, ellos responden a eso. Por eso son tan interesantes, porque nos ayudan mucho a tomar mucha conciencia de cómo estamos y a verlo de manera, como yo digo, amplificada en 3D a raíz de sus reacciones, ¿no? Pero eso, en principio, cualquier persona se lo puede hacer. De hecho, yo he hecho a veces sesiones que han venido familias y vienen niños, pero niños de meses, ¿sabes? Y es increíble porque con ellos, o sea, parecen como si los niños tuvieran pegamento, porque van a los niños una cosa tremenda. Los ves que van a los niños, pero como si fuesen chocolatinas. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque los niños tienen una energía tan limpia, no tienen todavía ego, no pretenden nada, no quieren nada, que el caballo es como, wow, se quieren literalmente enchufar a esa energía.
Ujú. Vale, te voy a preguntar también por domar caballos, que Ujú. me genera mucha curiosidad, porque eso, pues para los que no sabemos de caballos, lo de domar caballos nos suena a las películas del oeste de antes, ¿no? Que se montaban encima y empezaba el caballo a saltar, pero entiendo que no, que, perdón, que no es eso, ¿no? ¿Cómo se doma un caballo? Bueno, hay muchas formas de domar caballos. Una de ellas es esa que tú acabas de Ah, comentar. sí. Ah, vale, vale. Pensaba que era película, sin más. No, 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 eso todavía hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace y es quizá de las formas que más, la más frecuente, una de ellas. Hay muchas formas de hacerlo. Esa es como la más tradicional o la más extendida todavía y es muy de someter al caballo, es de yo impongo mi voluntad y te, entre comillas, te someto, ¿no? María, una cosa, ¿y hay que domar a todos los caballos, quiero decir, para el trabajo, o sea, para los que queramos que estén domados, vamos, o Sí. no? ¿O hay caballos que ya son así? Para el trabajo del coaching con caballos, no es necesario domar todos los caballos. O sea, de hecho no es necesario ni domarlos. Yo, por ejemplo, donde estoy ahora aquí en Teruel, están mis caballos junto con otros caballos que viven en libertad en una laguna y no están, varios de ellos no están ni tocados ni domados, son potritos que han nacido ahí y demás. ¿Qué es lo que pasa? Sí están acostumbrados a ver a las personas y al trato con las personas desde el punto de vista de que las personas se acercan, les tocan y demás. Pero si tú dijeras de montarlos, votarían y harían de todo por tirarte. Para el coaching con caballos no es necesario que estén domados desde el punto de vista de eso, de montar. Lo que sí que es conveniente que estén acostumbrados a la presencia humana y a la proximidad humana. Pero tampoco es un requisito imprescindible, siempre y cuando haya un coach, un especialista equino, que intervenga si ve que hay situaciones de peligro para la persona o incluso para el caballo, que yo a veces he tenido que intervenir porque hay veces que son las personas las que acosan mucho a los caballos y en situaciones que hay, a lo mejor hay una valla, una barrera que el caballo casi no tiene escapatoria y entonces se puede sentir muy estresado y si él se siente muy estresado, muy estresado, muy estresado, lo que comentaba antes, si no tiene otra salida, la salida va a ser hacia donde está la persona. ¿Por qué? Pues porque entre un muro o una valla metálica y una persona, el punto débil de salida es la persona. Es más fácil pasar por encima de la persona que pasar por un muro. Entonces ahí sí que se puede dar, digamos, como una invasión que el caballo echa hacia adelante y derriba a la persona, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es precisamente actuar antes, intervenir antes para que eso no ocurra. Pero es también un poco el jugar para ver hasta dónde la persona acosa, porque ahí están saliendo cosas de la forma de ser de esa persona a nivel personal y a nivel laboral. Es decir, eres una persona que estás imponiendo mucho, estás invadiendo. Entonces es interesante que vea cómo su energía, cómo su lenguaje corporal, cómo lo que está haciendo está agobiando a alguien, le está dando igual, no corrige y sigue y sigue y sigue, a pesar de que ello puede llegar a ser contraproducente para ella misma, ¿no? Entonces, es interesante permitir que eso ocurra, pero siempre hasta a pararlo antes de que haya un momento de agresión, digamos, ¿no? Por parte de la persona o por parte del caballo. Pero sí que es interesante, digamos, ese es quizá una de las cosas más difíciles de ese trabajo, en el caso del coaching, el hasta dónde permitir, es decir, hay que dejar que ocurran cosas para que no condicionar, para que las personas que estén en la sesión vean lo que tienen que ver, que de eso se trata, porque es un trabajo como, son sesiones muy orgánicas, muy que surgen sobre la marcha. Tú puedes pensar alguna dinámica, algún juego, pero te puedo garantizar que yo la misma dinámica la he podido hacer 200 veces y han sido 200 dinámicas diferentes, totalmente diferentes. No se parecen en nada, se parecen en que a priori el planteamiento que yo hago inicia igual, pero luego lo que ocurre no tiene nada que ver de una vez a otra. O sea, y a veces con los mismos caballos y vienes tú y es la misma persona, pero vienes
hoy y vienes dentro de 15 días, hacemos la misma dinámica y ocurren cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el caballo está diferente y tú también estás diferente. Entonces, sirve para cosas diferentes. Volviendo al tema de la doma, como decía, hay varias formas de domar un caballo. La que yo practico o practicaba, porque ya no domo tanto, y la que, digamos, defiendo y abogo es la basada en la etología del caballo. La etología del caballo es conocer la naturaleza del caballo, su psicología, su comportamiento natural, y eso, digamos, dirigirlo hacia lo que a ti te interesa, hacia lo que tú quieres que el caballo haga y aprenda. Entonces, es en lugar de hacerlo desde la imposición y desde el miedo y desde el dolor, que es la gran mayoría de las domas que se suelen hacer, es digamos, la base es jugar con la curiosidad del caballo y con la participación del caballo, porque precisamente el caballo una de las cosas más interesantes que tiene y por eso es tan interesante y por eso también tenemos la relación que tenemos con ellos, es que son animales muy curiosos, les puede la curiosidad, por eso los podemos domar y por eso los podemos coger, porque algo les da miedo, pero miran desde lejos, no pasa nada, y se van acercando porque les puede la curiosidad. Bien, pues se trata un poco de eso, de tirar de ahí. Es decir, yo voy a jugar con la curiosidad y, entre comillas, con hacerle desagradable o incómodo lo que no me interesa que haga y hacerle agradable o cómodo lo que sí me interesa que haga. Entonces, jugando, digamos, con esos dos ingredientes, se le va permitiendo y de manera gradual se le va mostrando como que, mira, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y al final de lo que se trata es jugar con una cosa, y es que los caballos son animales de manada, son animales gregarios, y ellos instintivamente odian estar solos, porque saben que en la naturaleza un caballo solo es caballo muerto. O sea, no tiene defensa. La defensa, precisamente, los caballos tienen 50 millones de años. 50 millones de años. Son de los animales más antiguos que existen en este planeta. No hay casi animales con tanta antigüedad como el caballo. Su supervivencia y su evolución ha sido posible gracias precisamente al grupo. Por eso son tan interesantes también para el tema de las empresas, para inculcar esa importancia de pertenencia y de grupo y de cooperación y de colaboración, porque ellos saben que a nivel individual no pueden hacer gran cosa. Su supervivencia consiste y se basa en apoyarse en el resto de la manada. Y por eso ellos, por ejemplo, cuando ataca un depredador, lo que hacen es agruparse, se agrupan y huyen en la dirección contraria al depredador. Y van desarrollando estrategias defensivas para protegerse del depredador. Por eso decía antes que si ellos siempre que tengan salida se van a ir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es una cosa muy interesante que les llama mucho la atención a los CEOs y directivos de las empresas, es que el jefe de la manada es el que más se termina exponiendo. Cuando hay un ataque de un depredador, yo hay veces que eso lo he hecho provocando, digamos, estampidas entre la gente y yo. Es como vamos a generar como si fuéramos una banda de lobos, de depredadores, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ves cómo, digamos, de manera natural y orgánica, los caballos se agrupan y salen corriendo. Y se van, hay una serie, digamos, de animales que se van rotando las funciones de dirección, de hacia dónde van y cómo se mueven. Hay una cosa muy curiosa y es que nunca se chocan, nunca se chocan, nunca se rozan, nunca tropiezan. Y la otra cosa es que el jefe de la manada es el que se queda siempre en la retaguardia protegiendo el ataque del depredador. Por si fuese necesario enfrentarse al depredador, es él. Es él. O sea, no es uno de los otros, no es te mando y el... No, es el jefe. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser biológica dentro del caballo. Y es que, por ejemplo, en los caballos no existe, en la naturaleza no existe la consanguinidad, porque si no cada vez serían más débiles. Entonces, como he dicho, viven 50 millones de años porque cada vez han ido buscando el ser más fuertes, más rápidos, más fuertes, más rápidos.
Entonces, cuando ellos viven en la naturaleza, lo normal es que las yeguas estén preñadas y con un potro. O sea, tienen un potro de 7, 8, 9 meses y ellas preñadas. Cuando dan a luz, cuando paren, enseguida se vuelven a quedar preñadas y entonces vuelven a tener otro potro. Bien, a nivel biológico, el semental lo que quiere es que la perpetuación de sus genes, ¿verdad? Y de su familia. Si él no protege y él es semental de varias yeguas, de 4, 5, 6, normalmente en la naturaleza 4, 5, 6. Si un lobo ataca a una yegua, que es la más fácil de enganchar porque está preñada, son 3 vidas las que se pierden. La de la yegua, la de que va en el vientre y la del potro que está amamantando. Sin embargo, si se sacrifica a él, es una sola vida y hay otro potro joven, otro caballo que reemplaza su puesto y sigue. Entonces, eso es algo como, para mí es de las cosas más importantes que a nivel liderazgo, los emprendedores y las personas que tienen empresas o que tenemos empresas, tenemos que aprender de los caballos, ¿no? Es como, a la hora de la verdad, si tengo que proteger la empresa, tengo que ser yo. Si hay que sacrificarse, tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque además consigues otra cosa y es que el resto de la manada te va a ser fiel y leal como nunca. Porque ellos saben que eres tú antes que nada. Es decir, que tú te pones antes que ellos a la hora digamos, de pelear y de luchar, ¿no? Es un poco lo que dice Simon en la importancia del porqué, el libro este ¿no? De lo importante Sí. es el porqué. Es eso, es como los grandes líderes son los que encabezan. Pues eso es lo que se ve con los caballos y se ven de manera muy gráfica. Ujú. Joder, muy, muy chulo, la Sí, verdad que sí. sí, sí. Tengo otra cosa que me he apuntado aquí que no quiero que se me pase. Has mencionado al principio, dentro de las terapias que se pueden trabajar diferentes tipos de miedos. Uh-huh. Entre ellos el miedo a hablar en público. Sí que me gustaría que nos cuentes algún ejemplo, algún caso, cómo se puede trabajar esto, porque es como muy chocante, ¿no? El miedo a hablar en público con trabajarlo con unos caballos, ¿no? Es raro para los que no tenemos conocimiento, vamos. Bien. Hey, interrumpo un segundo el episodio para contarte algo que me tiene loco. Estoy haciendo un curso de inteligencia artificial con Build It Academy y me está pelando el cerebro como si fuera una naranja. Es un curso completísimo para que des tus primeros pasos en IA, en no-code y en automatización digital, todo por solo 49 euros. Pero espera, porque por escuchar el podcast de Innocabi, en las notas del episodio tienes un link con un descuento exclusivo. No te lo pierdas, empieza a transformar tu carrera con la inteligencia artificial y nos vemos dentro. El miedo a hablar en público en realidad es el miedo a la exposición, a estar expuesto y a sentirte juzgado. Cuando tú estás con caballos, tienes un miedo que es a que un caballo te pueda, eso, tienes uno, o si son varios, pues imagínate, ¿no? Un animal de 500, 600 kilos se te eche encima, te sientes especialmente vulnerable, es como porque estás muy fuera de tu zona de confort, de lo que tú conoces, en un espacio abierto, o sea, es como este bicho me come y de hecho te puede, o sea, no comer, pero sí se te puede echar encima, te puede impresionar, se te acerca un caballo, se te acerca corriendo, es como... Entonces, cuando tú, digamos, vives esa experiencia de interactuar haciendo juegos y dinámicas y demás, o yo te digo, mueve al caballo, muévelo y consigue que se vaya hacia la otra dirección, tú vas a tener que tirar mucho de tu energía corporal, mucho de eso, de superar ese miedo de uy, 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 el caballo. Entonces yo voy acompañando, voy dando tips. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que tú ves, que tú vives, o sea, ves pero porque lo vives, que primero te venía un caballo, que tú dabas un paso atrás, que se te subían los huevos aquí arriba y que decías Dios, 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 y que justo cuando empiezas a buscar dentro de ti, a
a buscar esa seguridad, a hacer frente, a subir la energía, a cambiar la actitud corporal, porque hay una relación cuerpo-mente que es brutal y es bidireccional. Si tú trabajas a través del cuerpo, puedes cambiar tu mentalidad, pero en cuestión de minutos. No necesitas nada más que 2 minutos. Y eso también se han hecho estudios que, además, a nivel de sangre, de sacar pruebas sanguíneas, que se cambian los niveles de cortisol y testosterona en cuestión de 2 minutos, simplemente cambiando la actitud corporal. Bien, pues cuando tú empiezas a hacer determinado tipo de movimiento, de determinado tipo de gestos, para mover un caballo, para hacerle ir hacia un lado o hacia otro y sentirte y decirle al caballo, a mí no me invadas, no me invadas, empiezas y ves que el caballo va respondiendo a nivel interno psicológico, consciente e inconsciente, tú dices, hostia puta, o sea, soy la caña. O sea, me siento... Y ahí te das cuenta de que lo que has hecho ha sido superar un miedo. ¿Y cómo lo has superado? Es decir, algo que sentía que me comía, que me invadía, se me venía encima. Ahí generas un anclaje emocional y físico. Eso tú lo puedes replicar en cualquier contexto, en una reunión con altos directivos, con altos ejecutivos, a la hora de presentar un proyecto o a la hora de dar una charla ante 500 personas o 1000 personas. Es como, ahí tú tienes el recuerdo de, oye, que yo estuve delante de un grupo de 3, 4, 5, 10 caballos que me venían y que yo simplemente dije esa presencia, hice ese anclaje y lo controlé. Bien, pues tengo que volver a ese punto. Si yo cojo ese mismo punto, ya lo tengo. Ujú. Entonces, es eso. Luego ya tú, evidentemente, te tienes que estructurar, a ver, tener claro tu mensaje, tu charla, lo que tú te lo tienes que trabajar, te lo tienes que preparar. Pero a nivel escenario, a nivel escénico, yo que he trabajado para televisión y tal, lo sé y lo he comprobado porque a mí yo recuerdo cuando empecé a trabajar para la tele y que me tenían que grabar, yo era enfocarme con el objetivo de la cámara y me temblaban literalmente las piernas. No había nadie, era un compañero, pero yo era a ver el objetivo y parecía que me estaban apuntando con un rifle. Desde que estoy con caballos y trabajando con caballos y haciendo todo esto, es como yo ya de eso me río. O sea, es que literalmente me río porque con un caballo tú realmente tienes la sensación de peligro real. Es algo real. No es es verdad que estoy yo y demás, pero es un bicho que lo tienes delante y que si hace un arreón rápido te puede caer encima. Cuando tú ves que simplemente el hecho de posicionarte y de anclar, digamos, con tu seguridad interna y con tu fortaleza interna y con tu confianza interna, eso el otro lo percibe y, digamos, se queda quieto o incluso recula, es eso ante una audiencia, porque a veces eso, estás en un escenario y tienes la sensación de que te van a comer. Y dices, no, si yo, es al contrario, yo empujo mi burbuja, digamos, de energía para hasta el borde del escenario y sentirme que este es mi espacio seguro, el que yo domino y en el que yo me siento cómoda y demás, y el público está ahí, y al contrario, lo que quiero es crear canales de comunicación y de vínculo, es súper fácil. Pero es eso, es a través de ese anclaje, digamos, corporal. Y Ujú. es que hay un cambio mental instantáneo. Vale. No sé si hay algún caso que nos puedas contar, alguno que te haya sorprendido, alguno que sea especialmente, no sé, o que te guste especialmente por lo que se ha conseguido, algún, no sé, o que te haya llamado la atención por cómo se ha comportado la persona, por cómo se ha comportado el caballo, alguno que tengas en mente por ahí que le tengas especial cariño o lo que sea. Pues a ver, por el tema de la audiencia que tú tienes, porque me vienen muchos, pero un poco por el tema de la audiencia, mira, ahora mismo me acaba de venir, recuerdo que vino una empresa que era un equipo, era todo un equipo de un restaurante, eran como 20 y pico personas, alrededor de 20 y pico personas, y había, entre esas personas había cierta tensión entre el equipo, el grupo de cocina y el grupo de camareros, ¿no? Había, a la hora de funcionar el restaurante había ciertas tiranteces y es como que los de cocina no entendían los camareros y los camareros no entendían los de cocina, ¿no? Y además, en concreto, luego había 2 personas dentro del equipo que tenían miedo a los caballos
Una de ellas porque había tenido una experiencia de pequeño traumática y con caballos, y otra pues porque le impresionan mucho los caballos, ¿no? Entonces, la dinámica que les propuse, muchas veces en las dinámicas que se hacen, se trabaja anulando alguno de los sentidos. Por ejemplo, pongo antifaces para que no puedan ver, o no pueden hablar, ¿vale? Entonces, dependiendo de la dinámica, y en este caso era una dinámica en la que les ponía antifaces a una parte del equipo y la otra parte era vidente. Entonces, los que iban con antifaces, los que estaban invidentes, eran los que tenían que mover los caballos con unas cuerdas y hacer un circuito, hacer una serie de cosas. Y hacerlo de una determinada manera. Pero para hacerlo, claro, como no veían, tenían que ser guiados por las personas que sí veían y confiar en que esa guía era buena, porque claro, ellos se sienten muy vulnerables porque llevan un caballo que no conocen y demás. Y claro, ahí lo que hice pues fue mezclar digamos, las personas, ¿no? Puse gente de cocina con camareros y demás. Y que aprendieran, o sea, y que trabajaran el tema de la confianza y de las indicaciones. Y recuerdo que a lo largo de esa dinámica, efectivamente, cuando empezó, pues se notaba, era muy evidente esa tirantez, esa no me fío de ti, ese que te estoy diciendo, los tonos de voz, ese lenguaje corporal había hasta enfados, pero es que te estoy diciendo, no me haces caso, ya, pero es que tú no me entiendes, ¿no? Y en cuestión de 20 minutos, claro, porque es que llega un momento en que como el caballo se mueve, al moverse el caballo y se van y tal, se sienten vulnerables los que están invidentes, el otro ve que, coño, que realmente le puede pasar algo, sale de su postura, digamos, de lo que yo creo y lo que yo quiero y voy a cuidar a esta persona, ¿no? Voy a cuidarla porque corre peligro, entre comillas. Que no corre peligro, pero es como, está vulnerable, es la palabra. Y entonces empiezan realmente a interesarme porque tú estés bien. Y en el momento que la persona vidente, que es la que hace de lazarillo, empieza realmente a querer cuidar al otro, a interesarse de que el otro esté tranquilo, de que vaya seguro, y a confiar y a dar las indicaciones de manera clara y a que el caballo vaya cómodo, porque es otra parte de la dinámica y demás, empieza todo a fluir y entonces ven de manera, digamos, experiencial la diferencia que hay del punto inicial de tú a lo tuyo, yo a lo mío, tú no te fías, yo voy, hazme caso de lo que yo digo porque sí, porque ya es lo que yo digo, y no es lo mismo hazme caso de lo que yo digo, pero es lo que yo digo pensando en ti. El enfoque es totalmente diferente, es totalmente diferente. Y claro, luego intercambio los roles, ¿no? Pues recuerdo eso, que cuando llegaron, eso fue un taller de toda una mañana, que cuando llegaron, es decir, fue en cuestión de 4 o 5 horas, que cuando llegaron había cierta tensión entre el equipo y cuando se fueron, bueno, ellos mismos le decían, es como, jo, qué bien, ¿no? O sea, somos conscientes de que, jo, que esto es un equipo. Y lo más curioso fue que las dos personas que tenían pánico a los caballos, se les fue, porque esa confianza en el otro, ese sentirse protegido y el ver que realmente si sabe lo que estás haciendo no pasa nada, y terminaron abrazando a los caballos y demás, y recuerdo que uno que era además de los más jóvenes, tendría 24, 25 años, que decía, terminó abrazado al caballo y decía, si a mí me dicen esta mañana, antes de venir o ayer, que yo hoy iba a estar abrazando un caballo con el miedo que le tenía, o sea, les digo, tú estás borracho. Esto es increíble, ¿no? Pasan ese tipo de cosas. Pues muy, muy interesante. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté pensando en, joder, lo que hace María es que es chulísimo y me encantaría? No sé, igual no sé qué cualidades hay que tener, aparte, lógicamente, de que te gusten mucho los caballos y entiendo que cierta empatía con ellos, ¿no? O mucha. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando, joder, menuda profesión más bonita?
Es muy chula, la verdad es que es muy chula. Bueno, lo primero, evidentemente, tiene que formarse en temas de caballos y de coaching. Eso, en la parte de coaching es más relacionada, pues eso, con psicología. Pero bueno, hay una formación, hay varias formaciones con el tema del coaching. Y hay coaching con caballos, en concreto, formaciones. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, hago formaciones a nivel, digamos, individual intensivos, que es como le enseño mi manera de hacer. Y luego hay otra gente, otros compañeros que hacen formaciones más con grupos, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, es lo primero. Tú tienes que saber de caballos un básico y tienes que saber también a la hora de llevar las sesiones, sobre todo en la parte esa de no poner tu agenda, no poner tus creencias, permitir que la gente aflore lo que tiene que aflorar, ¿no? Y que salga, sean las propias personas las que encuentren sus soluciones, sus respuestas. Esa es la parte del coaching. Entonces, primero, evidentemente, formarse en eso. Y luego, quizá el consejo mayor, ese es el evidente, el más importante es que a la hora de empezar no empiecen, no busquen o no piensen que para empezar tienen que tener caballos propios, porque eso les puede suponer un condicionante muy importante, un limitante, tanto porque es como, entonces no puedo arrancar, por un lado, y por otro lado, porque si haces una inversión en caballos, de entrada, sin saber, porque hay que hacer mucho trabajo también de venta, de comunicación, que sería la otra formación que haría en comunicación y en venta, esencial, pero sería como empezar a ofrecer tus servicios en sitios que ya tengan caballos, ya sea un centro ecuestre, protectoras de caballos, colaborar con sitios que ya tengan caballos, tú llevas tus clientes y empiezas a practicar ahí. Más que empezar con tus propios caballos, que es uno de los errores. Por cierto, he empezado a leer tu libro de los errores. Es, pues, en este caso del mundo del caballo, uno de los principales errores que hay. Y como decía Tale, es la manera más rápida de crear un negocio frágil. Porque en el caso de los caballos, a diferencia de otros muchos negocios, pues no son motos, no son bicicletas, no es un bar. Quiero decir, yo precisamente lo cuento en el último libro, y luego hubo una época que lo pasé muy mal, y es que tengas clientes o no tengas clientes, cuando lo del COVID, tengas clientes o no tengas clientes, los gastos son prácticamente los mismos. Los caballos comen igual, tienes que limpiar igual, enferman igual, o sea, a nivel veterinario. Entonces, es un negocio que es de entrada muy frágil. Tienes que trabajar mucho una cartera de clientes previa, tener clientes suficientes como para luego, si quieres, tener tus propios caballos y trabajar con tus caballos. Pero hay tantos caballos, tantos sitios con caballos, que es como yo de entrada e incluso hasta medio plazo, es que no invertiría en caballos, sino eso, buscaría colaboraciones con gente que ya tenga caballos y ofreces tus servicios en esos sitios. Con lo cual, además, te permite trabajar en muchos sitios, o sea, puedes estar en Granada, puedes estar en Santander, puedes estar en Barcelona, puedes estar en Madrid o donde tú quieras y llegas a acuerdos de colaboración y ya está. Yo ese es el consejo principal que daría, es fórmate en caballos, fórmate en comunicación y ventas, son para mí las dos patas esenciales desde el punto de vista emprendedor en este caso. Y luego no empieces con tus propios caballos, a no ser que por lo que sea, pues ya tengas caballos, pues porque tu padre, tu pareja, bueno, o porque tú tienes ya una yeguada y oye, pues es una manera de complementar el tema de la yeguada haciendo un servicio de coaching con caballos. Pero si no los tienes, no te metas en ellos. Es mi consejo. Vale, vale. Hablando del tema de comunicación, has escrito 3 libros. Cuéntanos un poco por qué, cómo ha sido el proceso. Cuéntanos un poco esa parte, que también está, entiendo, muy enfocada al tema de comunicación, darte a conocer y sobre todo que las personas conozcan el mundo del caballo, ¿no? Sí, el primer libro lo escribí precisamente un poco para eso, como marca personal y para darme a conocer. Y porque del tema del coaching con caballos en castellano no había prácticamente nada publicado, prácticamente nada. Entonces, todo lo que se había publicado de caballo era enfocado a la doma y a la equitación, a montar al caballo.
y había mucho desconocimiento de lo que es el caballo y de cómo el caballo nos puede ayudar a las personas al desarrollo personal, a conocernos mejor y al desarrollo profesional. Entonces, ese primer libro, por un lado, cuento un poco eso, el cómo yo llegué a este mundo, que lo que aprendí, por eso lo de la mujer que aprende los caballos, y cuáles son, digamos, algunas de las lecciones más importantes que podemos aprender de los caballos y más útiles para cualquier persona. De hecho, es un libro que los lectores que tienen son más personas que no tienen nada que ver con los caballos que gente que sí. Es más gente interesada eso, en el desarrollo personal que en el mundo del caballo. Y es eso, un poco pues aprender la importancia de la humildad, la importancia de generar confianza, la importancia de una comunicación, la importancia de la empatía, es decir, son en realidad, digamos, comportamientos o cualidades que tienen los caballos que le han permitido, como decía, vivir 50 millones de años y que a las personas, cómo las podemos aprender y poner en práctica y el hacerlo, digamos, los efectos que puede tener en nuestra vida. Ese sería el primer libro y tú ves un poco el efecto ese de posicionarme como especialista en ese tema y la verdad es que mis principales clientes, desde el punto de vista de los que alto ticket, por así decirlo, y han venido gracias a ese libro. Y además incluso me han venido de fuera de España, ¿no? Es decir, porque es un libro que se ha vendido muy bien en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Colombia. Incluso, pues eso, me ha venido gente de fuera. Luego el segundo libro es más una guía porque detecté que dentro del mundo del caballo, como decía antes, hay muchos caballos que terminan yendo al matadero o siendo abandonados. Y también detecté, cuando yo daba formación en manejo de caballos para gente que tenía caballos o que los quería tener, digamos, uno de los dolores más frecuentes es que la gente compraba el caballo, se fijaba en que fuese guapo, en que le gustase, y muchas veces a la vuelta de unos meses o un año tenía problemas con el caballo. Bien de mantenimiento, bien de relación, pues porque hay veces que es como si yo me compro un deportivo para irme al campo, pues no es lo más adecuado, ¿no? O me compro pues eso, un tractor para moverme por Madrid, pues no es lo más adecuado. Sí. Entonces, eso muchas veces generaba muchos problemas con las personas de frustración, de miedos y terminaba vendiendo al caballo. De hecho, hay un dato muy curioso que es el caballo es el animal que por más propietarios pasa a lo largo de su vida. Y es algo para mí como muy duro. ¿Por qué? Porque son animales que crean unos vínculos tremendos. Entonces, para ellos, cada vez que cambian de humano, es casi como si, para que hagamos, digamos, la gente pueda hacer una proyección, es como si a un niño que es adoptado lo vas cambiando de familia. Crean esos vínculos, son tremendos. Entonces, mi objetivo con ese libro era un poco eso, que no hubiera tantas personas decepcionadas, ni tantos caballos que terminaran en el matadero, ni pasaran por tantas manos. Y luego el último libro es más un libro en el que hago un paralelismo de estilo de vida. Empecé a escribirlo precisamente cuando lo del COVID y es un libro más de lo que podemos aprender de los caballos a la hora de vivir, ¿no? De cómo vivir. ¿Por qué? Pues porque, Alfonso, estamos muy alejados. Muchos de los problemas que tenemos el ser humano hoy día viene precisamente de habernos alejado mucho de lo que es nuestra esencia y nuestra naturaleza como modo de vida. Somos animales muy sociales, muy gregarios, cada vez estamos más aislados, somos animales que tenemos mucho vínculo con la naturaleza y que nuestra salud depende mucho del entorno donde vivimos, cada vez vivimos en espacios más artificiales y bueno, voy, digamos, haciendo un paralelismo con lo que es la vida del caballo, digamos, de modo natural, con el modo de vida de los caballos, de muchos caballos hoy día a nivel doméstico, que no tienen nada que ver, es decir, por eso hay muchos caballos con problemas, y
digamos, igual con el modo de vida de las personas, con los problemas que tenemos a nivel de estrés, a nivel por ejemplo, la epidemia que tenemos de sobrepeso, ¿no? De obesidad, de diabetes, de mil cosas, y todo esto viene un poco porque no hemos alejado de nuestra naturaleza, que en muchas cosas es muy parecida a la del caballo. Por eso lo de vivir en modo caballo, si vivimos más parecido a eso, nuestra vida va a mejorar mucho. Y ese libro va un poco por ahí, que es el que acabo de publicar, he publicado hace poquito. Y la verdad es que también hay un capítulo que precisamente hablo del tema del miedo, de cómo el miedo puede llegar a limitarnos y a condicionarnos hasta tal punto que nos puede meter en un pozo, y que es mucho más de mental que otra cosa. La mayoría de los miedos incapacitantes están en nuestra cabeza. Y un poco ahí cuento la manera que yo he encontrado de salir, ¿no? Porque yo atravesé, como digo, por una situación muy, muy complicada. Y la manera de salir es haciendo cosas, haciendo lo que te da miedo. Y Sí. sí, sí, es como ve haciéndolo de manera gradual si quieres, pero acércate, porque se desactivan. Se Ujú. desactivan. Vale, pues yo creo que ya para ir acabando, ese consejo sí que es fundamental, el de hacer al final. Sí, Enfrentarte a lo que te da más miedo, a lo que te da más respeto y tirar para adelante y hacer cosas, sobre todo. sí, 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 totalmente. Vale, sí que me gustaría ya para ir acabando que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Lógicamente aparecerán tus 3 libros también en la descripción del episodio porque creo que son muy interesantes, sobre todo para las personas que tengan afición a los caballos o afición a mejorar, digamos, profesionalmente y mentalmente. O sea que ahí aparecerán. Pero si tienes alguno más que te guste, lo dejo también. Sí, mira, pues de tema de caballos hay varios, pero ahora mismo, conforme me estás comentando, hay uno que me gusta mucho que se llama El silencio de los caballos. Se llama, el autor es argentino y se me acaba de ir el nombre del autor, pero vamos, el título del libro es ese, es El silencio de los caballos. Vale. Y luego hay un documental que además se puede ver en YouTube, muy chulo, muy interesante también, que se llama El camino del caballo. Vale. Y luego otro libro que no tiene nada que ver, pero que yo he regalado mucho y que a mí me hizo mucho clip en su momento, que es La ridícula idea de no volver a verte. Es de Rosa Vale. Montero, va sobre la vida de Marie Curie, pero a la vez va haciendo reflexiones, ¿no? De un poco de eso, de cómo muchas veces nos creamos nosotros trampas mentales que nos limitan, ¿no? Y como por ejemplo Marie Curie fue un ejemplo de para adelante, de hacer cosas y de superación, ¿no? Ese libro en su momento es uno de los libros que me ha regalado y que más me ha marcado. Entonces, un libro Vale. que aconsejo mucho. Perfecto. Pues ahí los dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya yo creo bueno, que ha quedado una entrevista chulísima sobre este mundo, por lo menos para mí, bastante desconocido. O sea que las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, pues mira, yo tengo dos páginas web que van un poco dependiendo de lo que la gente más le interese. La parte más de caballos y de coaching con caballos, en la página web es comunicación y coaching con caballos.com, que es la página, digamos, de equinos. Y luego tengo una página, otro proyecto, que es donde trabajo más el tema de comunicación, que es marialopezmayol.com. Porque, bueno, como comentaba, soy periodista, he trabajado mucho con temas de comunicación y trabajo mucho la comunicación no verbal y también la escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de las curiosidades o las inquietudes de quien nos esté viendo, puede entrar a una o a otra o a las dos, porque tengo gente, envío un correo cada día con la newsletter de ellas y bueno, dependiendo de dónde estén, pues reciben un aprendizaje. Vale, perfecto. Pues nada, María, solo me queda darte las gracias. Eso, lo que decíamos antes. Creo que ha sido una entrevista muy chula
Y nada, y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias y por darnos a conocer el mundo del caballo, que no sé si para las personas que nos están escuchando será desconocido o no, pero para mí bastante, o sea que muchísimas gracias. Es bastante desconocido, o sea, a ver, es como todo el mundo ha oído hablar de caballos, ha visto caballos, aunque haya sido en la tele, pero por mi experiencia es un animal muy desconocido, pero además es muy desconocido incluso en la gente que monta a caballo, del mundo del caballo, incluso profesionales del caballo. A mí me han venido personas a veces a formaciones cuando hacía más de manejo de caballos, que eran jinetes e incluso domadores, y había muchas cosas de los caballos que no tenían ideas, y llevaban años con caballos, porque eso se ha ido transmitiendo un mensaje que no era el desde el mundo del caballo, sino un mensaje que era más desde el punto de vista de la persona, ¿no? Y, por ejemplo, una idea para el caballo, como nosotros somos animales, somos seres que nos gustan los refugios y las cuevas, por eso metemos a los caballos en cuadras, porque pensamos que ahí van a estar más seguros y mejor. Los caballos son animales de espacios abiertos y de grandes llanuras. Su naturaleza, su psique, no tiene nada que ver con espacios cerrados. Los espacios cerrados nos gustan a nosotros y a los osos, pero a los caballos no. Pero como a nosotros nos gusta, creemos que un caballo va a estar mejor en una cuadra supermona y con una mantita. Eso es humanizar al caballo y, digamos, proyectar en el caballo gustos y necesidades nuestras, pero que no son de ellos. Pues así, digamos, creencias erróneas desde el punto de vista del caballo, muchísimo, incluso, como digo, dentro de profesionales del caballo. Sí, luego, pues mira, ahí tienes una idea para un siguiente libro, el de los mitos y falsas creencias sobre los caballos. Sí, es un tema que lo tengo además desde hace tiempo pensado, que es desmontando mitos del caballo. Bueno, desmontando por eso, ¿no? Esa es otra, es como el caballo es un animal para montar. Y yo siempre digo, a ver, el caballo lleva 50 millones de años, nosotros llevamos poco más de 200.000 años. O sea, cuando se inventó el caballo, quien lo inventara, el ser humano no estaba ni pensado. O sea, que eso de que es para montar, no, se puede montar, pero el caballo es pues para ser caballo. Que bueno, que se puede montar y se pueden hacer cosas con ellos, pero no es necesariamente su uso el ser montado. Vale, pues perfecto. Yo creo que como colofón de la charla ha estado muy bien. Así que nada, solo me queda darte las gracias otra vez y dar las gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla y todo el conocimiento de María. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.